Vamos con el laboratorio de direccionamiento y pipelines o tuberías. Bueno, vamos aquí a la terminal de Linux. Aquí, las cuestiones de direccionamiento permite que la ejecución de un comando no se visualice inmediatamente en pantalla, sino que la salida sea la entrada de otro comando o fichero. O sea, te permite que podamos ejecutar varias órdenes en una sola línea de comando, o sea, como simplificada así. Por ejemplo, si redireccionas, estamos en direccionamiento con este mayor, entonces redireccionas la salida de la ejecución hacia un archivo existente. Si el archivo no existe, entonces el comando, cuando escribe el comando, se crea automáticamente, porque busca donde guardar lo que escribiste. Si escribe entonces dos veces mayores, entonces el archivo redirecciona y escribe el archivo file. Si el archivo ya existe, la lista se escribirá al final del archivo, manteniendo la información previa, y si no existe, lo creará, como había dicho anteriormente. Entonces vamos a ver un ejemplo de estos direccionamientos. Por ejemplo, si yo escribo por ejemplo, estoy aquí en aquí vamos a escribir pwd para saber dónde estamos. Entonces, por ejemplo, si escribo el ls-l, pero sabemos que me va a listar lo que tengo en el directorio. Entonces, si yo redirijo eso con un mayor que a un fichero que se llame, por ejemplo, mi fichero, como aparece en la guía, mi fichero. Un momento, vamos a escribirlo con minúscula. ¿Qué pasa? Ahora sí. Mis ficheros. Entonces, listo. Esa información se redirecciona a la salida y la está guardando en un archivo que se llama aquí como lo creé aquí, mi fichero. Este archivo no existía antes en el directorio. Entonces, si yo visualizo ese archivo, si yo escribo cat y escribo el nombre del archivo, por ejemplo, mi fichero, miren lo que tengo aquí. Entonces tengo todo lo que tengo en el directorio, y además de eso tengo el archivo mira aquí donde está mi fichero, y aparece con la fecha de creación aquí. Me dice que noviembre 7 a las 22:14. Entonces, si nos vamos acá al directorio, vamos acá, aquí, mírenlo aquí donde se encuentra aquí, mi fichero, y si lo abrimos, me tiene que salir la misma información que me sale allá en la consola. Mira que es la misma que sale aquí. Sale todo, sale el documento, sale las descargas, videos, etcétera, etcétera. Y aquí aparece el documento que hice. Aquí, en la quinta línea, mi fichero. Eso se crea directamente en el directorio, junto con los demás, con la demás información que tengo aquí. Entonces ahora, si por ejemplo, si quiero redireccionar eso de otra manera con un archivo de texto, por ejemplo, también se puede escribir una cadena de texto que se almacena en un fichero llamado, por ejemplo, si le pongo ingeniería de sistema, lo que yo quiero. Entonces vamos a escribirlo aquí,
así como en PHP, echo, escribo en comillas, por ejemplo, ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistemas, cierro comillas y eso lo redirecciono con un mayor. Y ahora sí voy a escribir cómo se va a llamar ese archivo. Exista o no exista, una vez que yo ejecute el comando entonces va a existir, porque si no existe él lo crea, y si existe entonces lo estaría modificando. Por ejemplo, si le pongo ingeniería de sistema, le doy enter y listo. Si quiero visualizarlo ahora, tenemos que escribir ahora el nombre de este es el archivo. Esto es la cadena de texto que le mandé, este es el archivo. Entonces le pongo Inge sistema y mira aquí me sale la línea que le mandé aquí arriba. Esta es la cadena de texto y me sale aquí ingeniería de sistema. Ahora si yo le quiero anexar otra línea de texto a ese fichero, entonces tengo que hacer prácticamente lo mismo pero redireccionándolo 2 veces. O sea, escribo echo comillas y por ejemplo le pongo línea de documento 2, por ejemplo, cierro comillas y redirecciono con 2 veces el mayor que. Y ahora voy a colocar el nombre del documento, por ejemplo, Inge sistema. Inge, me faltó la S. Inge sistema y listo. Ahora visualizo nuevamente el documento con cat Inge sistemas y miren que aquí me aparecen las 2 líneas de código las dos líneas de texto que le mandé. La primera que fue esta, ingeniería de sistemas, y mírenla aquí, o sea, la que está en comillas, redireccionándolo por primera vez a este fichero que se llama ingeniería de sistemas en abreviatura. Y aquí la segunda se llama línea de documento 2. Entonces aquí como visualizo me aparecen las dos. Y vieron que se está entonces redireccionando sin necesidad de escribir tanto o repetir consecutivamente comandos. Listo. Ahora vamos a ver lo que son las tuberías o pipelines. Ahora con los pipelines o con las tuberías que se representan con este símbolo, estos son conocidos como tuberías porque, o sea, esto hace que podamos, por ejemplo, como concatenar varias peticiones en una sola línea, así como las redirecciones. La entrada de una sola orden es la salida de la orden anterior. El símbolo que se utiliza, como le había dicho, es este símbolo. Con esto se entiende que es un pipelín o una tubería. Entonces, por ejemplo, si yo digo ahora mismo o mando el comando pwd, yo sé que me va a imprimir el directorio de trabajo, pero entonces si listo, me va a salir todo lo que tengo en el directorio de trabajo. Entonces eso mismo lo puedo hacer con una tubería. Por ejemplo, si escribo pwd, puede ser así también. Si ya tengo más experiencia un poquito en esos comandos básicos, entonces ya yo sé lo que me voy a encontrar. Entonces, en vez de escribir 2 veces el comando separado, entonces lo puedo pegar. Ahora escribo la tubería, mire que escribí la tubería y le mando el ls con el parámetro L y me imprime lo mismo, pero siendo que aquí lo escribí una sola vez.
y acá primero escribí PWD y el LS por separado. Entonces aquí lo escribí PWD, la tubería y el LS con el parámetro L. Ahora, por ejemplo, algo más complicadito, por decirlo así, yo puedo escribir, por ejemplo, cat el las, escribo, por ejemplo, etc. Ahora le explico para qué sirve esto. etc group. Ahora si escribo la tubería, escribo grip, comillas, Luis, y ahora otra tubería y escribo T. Y grupo, por ejemplo, grupo Sagún, grupo Sagún, sí, creo que está bien escrito. Bueno, este cat, ya ustedes saben que es para visualizar un archivo. Este C, y con el grupo despliega toda la información de los grupos creados en el sistema. Y este grip, ¿qué hace este grip? Busca todos los ficheros con el nombre de Luis, todos los ficheros que contienen ese nombre, que contienen el nombre de Luis. Y este tip lo que hace es que el resultado de todo esto me lo agregue a un fichero que se llama grupo Sagún. Si este fichero existe, bueno, bien, y si no, igualmente lo creará. Entonces, miren, aquí tenemos el resultado. Me imprimió todo lo que se llama Luis. Y si yo acá aparte quiero, ya como ya tengo ese documento, ese fichero, si yo lo quiero visualizar, solamente le mando el cat. Normalmente cat, escribo otra vez grupo Sagún, y miren que me va a imprimir nuevamente lo mismo. Entonces esta es una de las ventajas de utilizar este tipo de comando estructurado de esta forma, las tuberías o los pipelines. Ejecutar varios comandos en una sola línea de código, lo mismo que los direccionamientos. Entonces aquí terminamos el laboratorio de Linux básico Sagún, Luis Alberto Morelo Pitalúa.